Hola queridos, ¿cómo están? Hoy les traigo un mensaje muy especial para sus corazones. Vamos a hablar sobre la visión de la OC, sobre las doctrinas de la iglesia. Aquellas personas que se han suscrito y vienen por primera vez, hoy recibirán asesoramiento para comprender cómo funciona esta iglesia. Aunque sea a distancia, aunque sea desde lejos, a través de internet, tienes una iglesia dentro de tu casa. ¿Es eso posible, Pastor Lucas? Sí, es posible. Bíblicamente nos enmarcamos dentro de los principios bíblicos. En la casa de Apia y Arquipo, en Filemón, capítulo 1, habla que la iglesia estaba dentro de su casa. También Aquila y Priscila tenían la iglesia dentro de su casa. Los apóstoles en Hechos de los Apóstoles, que cuentan un poco más específicamente sobre la historia, los hechos y el evangelismo del apóstol Pedro y el apóstol Pablo. La iglesia primitiva se reunía dentro de casa y nuestra iglesia no es diferente, haciendo de su hogar, de su casa, el hogar de adoración a Dios. No se vayan de ahí. Al final, estoy seguro de que tendrán una mejor comprensión a seguir y caminar con nosotros en este viaje hacia la eternidad. En Step 1 hablamos de temas específicos, hablamos de temas importantes que deben tratarse en la vida de una persona. En Step 1 hablamos sobre la doctrina del ministerio. En Step 1 hablamos de temas como, por ejemplo, el adulterio. El sábado, un tema tan cuestionado, tan preguntado, tan debatido por cientos y decenas de personas. Hablamos de los diezmos y las ofrendas. Enseñamos los principios de los diezmos y las ofrendas. Hablamos de los principios familiares, los valores familiares, los principios bíblicos. En Step 1 hablamos de varios temas para que puedas entender cómo funciona esta iglesia. Si aún no formas parte de nuestra iglesia y deseas formar parte, serás atendido o atendida, te prestaremos una atención muy especial, incluyéndote en la viña. En las viñas donde hablamos de la palabra de Dios, respondemos las dudas de las personas y esto ocurre cada 2 semanas a través del programa Step 1 mediante Google Meet. Es decir, hoy estás viendo un culto de Step 1. Suscríbete, pues la próxima semana podrás participar en esta viña, en esta microviña, donde yo y otros líderes participamos llevando el mensaje de Dios. Otras personas también participan allí, aclarando sus dudas y hablando sobre el tema que hoy se está ministrando aquí, por ejemplo. Y esto aporta una mayor comprensión a todas las personas que quieren participar en nuestra iglesia. Todos los martes y sábados tenemos un culto en vivo con nuestro querido pastor Chris Durán, que es el presidente de nuestro ministerio. Pastor, quiero hacerlo. ¿Cómo puedo registrarme? Si deseas formar parte, es sencillo. Haz tu registro en el sitio web de nuestra iglesia, que está en la descripción de este video. Al final de la página verás escrito "Quiero participar" y debajo deberás hacer clic para rellenar el formulario y poder registrarte. Responderán todas las preguntas que hay y una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto con ustedes para explicarles un poco más sobre cómo funciona en relación con los resúmenes. De hecho, hoy voy a hablar sobre este tema, sobre la parábola del viñador, sobre el cuidado, sobre el discipulado. Una persona que tiene la oportunidad de hablar de sus luchas, de sus dificultades, de ser orientada, guiada en la toma de decisiones, una persona que va a orientar su vida, orientar su crecimiento espiritual. Somos una iglesia en línea, pero muy presente en la vida de estas personas, aportando discipulado, acompañamiento, orientación bíblica, oración, principios que deben establecerse, incluso para que puedas vencer las áreas pecaminosas de tu vida, vivir la palabra de Dios de una manera real, viva y eficaz. Así que únete a nosotros. Suscríbete al final de este culto en el sitio web de nuestra iglesia. Y si quieres saber un poco más, también puedes seguirnos en las redes sociales, @ouc.br. Allí tenemos la página de Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook, donde publicamos todos los mensajes, los videos, información sobre la iglesia, los horarios, los programas de fin de semana y entre semana para que estés al tanto de todo.
Tenemos espacio para los niños en OC Kids, OC Teens, para los adolescentes y preadolescentes. Y también para los jóvenes tenemos OC Youth, con nuestro querido y amado pastor David Mateucci y Esther Durán, que llevan la alabanza a los jóvenes de OC Youths. Además, tenemos OC Matrimonio, que se ocupa directamente de enseñar y orientar a los casados. Esto es muy importante y fundamental. Toda su casa, los jóvenes, los adolescentes, los casados, el papá, la mamá, los hijos, todos involucrados en la palabra de Dios. Comencemos otro Step 1 y estoy seguro de que serás edificado. Doy gracias, alabo y exalto al Padre Celestial por este momento en su presencia. Que el Espíritu Santo, según su voluntad, me guíe en las enseñanzas para que sean conforme a los principios de la palabra. Que los ángeles nos protejan y que nada intente desviar la atención de este mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén, queridos míos. El pastor Chris Durán trajo una palabra llamada la parábola del viñador. Incluso, si aún no has visto esta parábola, puedes entrar en el canal de YouTube de nuestra iglesia, @OCBR, donde encontrarás esta parábola del viñador. Es nuestra visión ministerial. Hablamos sobre el cuidado que un líder debe tener con un discípulo, con una higuera. Un viñador debe tener con la higuera una relación bilateral entre las dos partes. Por ejemplo, yo me entrego por ti, tú te entregas por mí. Una relación en la que la higuera se deja tratar y en la que el viñador, el líder, está sirviendo a esa higuera. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 30. Entonces Jesús contó esta parábola a sus discípulos. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar fruto en ella, pero no encontró ninguno. Por eso le dijo al que cuidaba la viña al viñador: ya hace 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Por qué dejaría que ocupara un espacio inútilmente en la tierra? El hombre respondió: Señor, déjala por 1 año más. Yo cavaré alrededor y la abonaré. Quizás dé fruto en el futuro. De lo contrario, córtala. Bueno, esta parábola es el tema central de nuestra iglesia. Es la visión ministerial, la visión que Dios nos ha traído para poder transmitirla a ti que deseas formar parte, que deseas ser miembro. Estamos hablando de la parábola del viñador, en la que el Señor, este hombre, en esta parábola, tiene la viña, el campo, el reino de Dios, donde se plantan higueras, donde se invita a las personas a estar en la iglesia, por ejemplo. Entonces, en esta viña, este hombre cada año venía a buscar fruto en esta higuera y no lo encontraba. No encontraba ningún fruto. Entonces se presentó ante el viñador y le dijo: córtala. ¿Por qué esta higuera ocuparía la tierra inútilmente? ¿Por qué estaría ocupando espacio inútilmente? Porque hace 3 años que vengo a buscar fruto en ella y no lo encuentro, así que córtala. Entonces, en esta parábola comenzamos a observar, trayéndola también a nuestra vida, a la iglesia, a nuestra comunidad. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la revelación que Dios quiere darnos? En primer lugar, es decir, que hay un tiempo determinado. La paciencia del Señor tiene un plazo, tiene un tiempo determinado. Hay personas que juegan con el Evangelio, hay personas que juegan a ser creyentes, hay personas que juegan con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, el reino de Dios, es algo muy precioso. En Mateo capítulo 7, versículo 6, Jesús dijo a sus discípulos: no den lo sagrado a los cerdos, a los perros, no arrojen perlas a los cerdos. ¿Qué significa esto? No le den a Jesús quien no quiere nada con nada. No le den a Jesús la persona que no lo va a valorar. Hay un precio que pagar, hay un valor que le hemos dado, que debemos apreciar, y Jesús tiene un valor inestimable. Entonces, cuando entendemos estos pasajes, comenzamos a comprender muchas cosas. Y el Señor dio un plazo de 3 años para que esa higuera diera fruto. Tenemos un plazo. Cuando el heredero aún es niño, no difiere en nada de un esclavo. ¿Qué significa esto? Mientras aún es un niño espiritual, necesita la leche materna, necesita un acompañamiento muy profundo, necesita ser acompañado constantemente hasta que esa persona adquiera madurez espiritual, ¿verdad?
Hasta aquí estoy seguro de que me están entendiendo. Entonces, cuando leo esta parábola que es la visión ministerial, veo que Dios da un plazo para que el inmaduro madure. Y en ese plazo, el objetivo del Señor es que tú y yo podamos dar frutos, podamos dar buen ejemplo, buen testimonio, tener un cambio de carácter y de actitud, convertirnos verdaderamente. El Señor desea que nos convirtamos de una vida pecaminosa a una vida de santidad, que dejemos atrás las antiguas costumbres y vivamos una nueva vida según está escrito en la palabra de Dios. Principios de honor, principios de fidelidad, de honestidad, buen carácter, buen testimonio, diciendo siempre la verdad, estando comprometidos con la santidad, honrando a papá y mamá, honrando a tu esposa, a tu esposo, honrando el matrimonio, honrar a los hijos, restaurar los principios y valores de la familia. Este es el deseo de Dios para nuestras vidas, porque tiene un plan mucho mayor para todos nosotros, la salvación eterna. Nadie más que Jesucristo puede hablar del infierno. Está en los evangelios y hoy en día casi no se habla de eso. Una persona que vive en pecado, que practica el pecado, que no quiere a Jesús, que no quiere a Dios, si esa persona muere, no irá al cielo. Eso quizás sea una fantasía que se crea que todos pertenecemos a Dios, pero no. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice así: antes eran criaturas. Desde el momento en que empiezas a recibir al Padre, al Señor, como Señor y único Salvador, dejas de ser una criatura y pasas a ser hijo de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Está escrito en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, que es necesario, en primer lugar, que reconozcas la paternidad, del Señor y te conviertas en hijo. Y al convertirte en hijo de Dios, reconociéndolo públicamente con tus labios, confesando que el Señor es tu Señor y Salvador, habiendo cambiado tus actitudes, te transformas de criatura en hijo de Dios. Siendo así, tu nombre será escrito en el libro de la vida. Hay muchos pasajes que respaldan esta teoría y esta explicación. Está escrito en la palabra de Dios. Debemos prestar mucha atención a estos puntos. Y la palabra de Dios dice en esta parábola que este hombre, es decir, el Padre, el Señor, fue a la higuera en la viña que Él mismo estableció para buscar fruto en la higuera que estaba allí plantada, es decir, en la iglesia, en el reino de Dios. Él observa entre tú y yo, entre todos nosotros, si tenemos frutos dignos de arrepentimiento, frutos de transformación, frutos de carácter, frutos incluso bíblicos, como dice en Gálatas capítulo 5, es decir, mansedumbre, bondad, templanza, dominio propio. Son frutos del Espíritu, amor, paciencia. Dios espera eso de nosotros. Ahora bien, una persona que es enseñada, que participa en los cultos, que escucha el sermón, es discipulada, es acompañada, es orientada, tiene el reino de Dios, tiene la palabra de Dios para asesorarla, y no quiere cambiar, no quiere dejarse transformar, cambiar los viejos hábitos, abandonar los vicios. Esa persona, ¿por qué ocuparía un espacio inútilmente? ¿Por qué sería discipulada por el verdadero pastor? ¿Por qué estaría en una iglesia ocupando un asiento si no hay transformación? Entonces el Señor mismo dice, córtala, detalle, en la gracia. Es decir, es destituido. Incluso es en la gracia que muchos juzgan el Dios de la ley o el Dios de la gracia. Hay mayor rigor en la gracia, porque tienes el Espíritu Santo. Ananías y Zafira fueron fulminados porque mintieron al Espíritu Santo, blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y eso sucedió en la gracia. Sí, en la gracia. El Dios de la ley actuó con justicia y también con la ley sobre la vida de Ananías y Zafira, que mintieron en relación con la venta de un terreno. Pero volviendo aquí a la parábola del viñador, debemos entender que el enfoque principal de Dios para nuestras vidas es que podamos producir frutos. Entonces, esta higuera no estaba produciendo frutos y el Señor ordenó que la cortaran, ¿no? O sea, la teoría de una vez salvo, salvo para siempre se aplica a la vida de esta higuera, a la vida de esta persona, siendo que el propio Señor la puso allí, permitió que estuviera en la viña y Él mismo, al observar que no daba fruto, ordenó que la cortaran.
porque varios mensajes de la Biblia dicen que el hacha ya está puesta y una vez que se corta un árbol, el árbol muere, ya no tiene posibilidad de vivir, ¿verdad? Entonces el Señor ordena cortar al que no quiere nada con nada. El Señor ordena destruirlo. Incluso en la propia palabra de Dios se dice que el Señor los abandona, es decir, entrega a esas personas a la concupiscencia de su propia naturaleza, de su propia carne. El Señor los abandona. Eso es un hecho. Debemos entender que Dios es amor, pero Dios es juez. Dios es amor, mas es justicia. Él es justo. Sería injusto que yo pagara el precio, viviera una vida de santidad y el otro hacer lo que quiera, ¿no? Abandonando los principios bíblicos, sin vivir los principios familiares, sin querer la palabra de Dios, sin querer a Jesús y ocupando un espacio inútilmente, recibiendo todos los privilegios que produce la viña. En la viña hay buena tierra, en la viña hay agua, en la viña hay un viñador que la cuida, que la poda, que la alimenta, que la trata, que elimina los hongos, las bacterias de la higuera. A ver, mis queridos, siendo nosotros higueras, ¿no valoraremos el cuidado que un viñador tiene para con nosotros? Porque muchos no lo valoran, muchos juegan a ser creyentes. Y un detalle, la Biblia nos enseña claramente que una higuera, incluso estando dentro de la iglesia, incluso siendo evangélica, incluso siendo cristiana, puede ser destituida por Dios mismo. Es decir, córtala. Está escrito en la parábola del viñador. El Señor abandona a estos a sus propias concupiscencias, porque no son hijos de Dios, son criaturas. También está escrito en Juan capítulo 1, versículo 12, que para ser hijo necesitas reconocer al Padre, necesitas reconocer la paternidad. Para ser hijo necesitas ser imitador de ese Padre. Para ser hijo tienes que reconocer y recibir al Padre como tu Señor y único y suficiente Salvador. De lo contrario, todo el mundo, todas las personas que fueron creadas, ¿son hijos de Dios? No, no y no. Son personas ignorantes que no conocen la palabra, que ignoran esta verdad y quieren encontrar una manera de tapar el sol con un dedo. Es decir, tapar sus errores, tapar sus fallos y consolarse a sí mismos con una excusa pensando que pueden engañar a Dios. Unos dicen, todos somos hijos de Dios, solo hay un Dios para todos. Pero no es cierto, porque muchos buscan otros dioses, y así el Dios de ese no es mi Dios. Si ese no está viviendo una vida de santidad, si no está plantado dentro de la viña, si no es parte de la misma viña, ¿por qué iba yo a estar de acuerdo y decir que el mismo Dios que está allí está aquí? No, no y no. Tenemos que conocer las Escrituras y ser sabios, incluso al estar de acuerdo con algunas situaciones de las que habla la gente. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que empezar a posicionarnos. La palabra que voy a utilizar es posicionarse. El viñador tiene que posicionarse. El dueño de la viña, es decir, el padre, le dice al viñador, al pastor, al líder ministerial, corta la higuera, solo está estorbando, ocupando espacio inútilmente, no valora el discipulado, no valora los cultos, no valora la enseñanza. ¿Por qué va a abonar a esa persona que se compadece de sí misma? Es narcisista. Narcisista es una persona que utiliza los sentimientos para manipular, no vive la palabra de Dios, es adúltera, no quiere salir del adulterio, es fornicaria, no quiere dejar de fornicar. Es mentirosa, no quiere dejar de mentir, es un pornógrafo, no quiere salir de la pornografía y aún así quiere recibir las palabras, quiere recibir una palabra de bendición en la semana porque sus sentimientos están bajos, porque sus emociones no están bien, porque está pasando por un proceso depresivo o porque está pasando por una separación o una pérdida. Y esa persona quiere recibir una palabra de bendición, pues yo te digo, hay muchos pastores falsos, profetas falsos, ministros falsos, ladrones, lobos disfrazados de ovejas que dan exactamente lo que esas personas quieren. Pero un pastor verdadero, un viñador verdadero, va a dejar claro,
Durante 3 años el Señor ha buscado frutos en ti y no los ha encontrado. Serás cortado. En la parábola del viñador, cuando el viñador oye esto del propio Señor, del propio dueño de la viña, dice: Señor, dame 1 año más y otro 1 año más para que pueda echar estiércol, para que pueda echar agua, abono, cavar sus raíces. Sí, en ese plazo de 1 año se convierte. He salvado su vida, he conseguido introducirla en el reino y salvarla para toda la eternidad. Entonces ella dará fruto. Pero si en el plazo de 1 año más, en esa longanimidad, en el amor de Dios, en la paciencia de Dios, ella aún así no reconoce la gracia, no reconoce el agua, no reconoce el abono, no reconoce el cuidado de un viñador, entonces, ¿qué ordena hacer el Señor, el dueño de la viña? Córtala. ¿Por qué ocuparía un espacio inútilmente? Entonces será cortada, destituida. Pero en ese año que dice la parábola del viñador, el pastor Chris llegó a mencionar lo relativo a las estaciones. En ese año hay un tiempo determinado para las estaciones: el invierno, la primavera, el verano y el otoño. ¿Sí? Y en esas 4 estaciones, que es el ciclo natural, ¿no tendría la higuera tiempo suficiente para producir frutos? Es decir, es en invierno cuando pierde sus fuerzas, es en invierno cuando pierde su trabajo. Vamos a utilizar esta metáfora para entenderlo. Perdió su trabajo, perdió a un amigo, perdió a un familiar, perdió su matrimonio, perdió a sus hijos, perdió su honor, perdió sus hojas. Porque es en la estación del invierno cuando el árbol queda desnudo, es en la estación del invierno cuando el árbol se queda sin sus hojas, sin su fuerza. Quizás muchos necesiten pasar por el dolor, escuchen esto, para reconocer al Señor en su vida. Y es en esta estación, es decir, en este periodo de dolor, cuando muchos prestan atención al Señor, a su palabra, cuando deciden convertirse, cuando deciden cambiar sus actitudes. Ahora mi pregunta ¿es necesario pasar por el dolor para reconocer al Dios del amor? Pero muchos realmente lo necesitan para aprender, porque si no es así, no lo reconocen debido al orgullo, la vanidad, la lujuria, la pereza, el engaño, la carnalidad. Por eso muchos no vienen cuando están en perfecta paz, ganando bien, con muchos amigos, prestigio. No quieren saber nada de Dios. Por eso Jesús dijo: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Esta comparación sirve para todos aquellos que no quieren nada con Dios. Esta comparación sirve para todos aquellos que tienen una vida tranquila, que tienen amigos, que tienen fortuna, que tienen trabajo, que lo tienen todo. No quieren. Por eso el dolor, este tiempo de invierno, tratará a estos. Y el que no viene por amor, vendrá por dolor. Eso es un hecho. Sí, es un hecho. Entonces el tiempo del invierno da la probabilidad de que el viñador trate las raíces de la higuera. Entonces, un viñador que es viñador, un pastor que es pastor, pondrá su mano en la tierra, se ensuciará las manos. Un líder está para servir. Entiéndelo. ¿Quieres que te sirvan? Entonces, sirve primero. Jesús lavó los pies de los discípulos y el deber de un pastor es cuidar de las higueras. El deber de un viñador es cuidar de las higueras. Entonces, como viñador voy a excavar, tengo que encontrar en esa higuera el problema que hace que no produzca fruto. Y entonces, una vez que encuentre los problemas, la abonaré, le daré agua, estiércol, la palabra de Dios, revelaciones, cuidados, orientaciones, dirección. El amor estará presente. Esto es muy hermoso cuando hablamos de discipulado. Es muy hermoso. Nosotros tenemos una visión así dentro de nuestra iglesia, donde el hombre cuida del hombre, la mujer cuida de la mujer. Un líder maduro espiritualmente te discipulará, te acompañará, te enseñará los principios bíblicos, los principios familiares, sobre el compromiso de leer la palabra, la devoción, la oración, la meditación. Es tremendo. Pero en este periodo de invierno, un viñador que es viñador descubrirá por qué la higuera no da fruto. Quizás lo encontrará allí, en las raíces. Voy a poner aquí 2 imágenes divididas en la pantalla. Mira, un árbol tiene fruto. Mira, el otro árbol no lo tiene. Pero observa las raíces.
Ahora enfoca el árbol cuya raíz necesita ser tratada. En este árbol que están viendo aquí en la pantalla, el viñador que es viñador tratará la raíz del orgullo, el rencor. Miren los frutos de esta higuera y miren las raíces. Observen el nombre de las raíces. Y un viñador que es viñador debe tratar esas raíces, debe tratar, debe corregir, debe confrontar, debe enseñar, debe quitar, enseñar sobre el perdón, debe enseñar sobre el amor, sobre el dominio propio, debe enseñar sobre la confesión de los pecados, debe enseñar sobre la renuncia, debe enseñar sobre el abandono de las prácticas pecaminosas. Ahora, pon la otra imagen de la higuera que produce frutos. Esa higuera está sana porque todas sus raíces han sido cuidadas y mira los frutos que produce. Ahora vuelve la imagen hacia mí. ¿No sería ese el deber de un viñador? En el periodo, por ejemplo, del invierno, de la estación del invierno, cuidar las raíces de una higuera, luego llega la estación de la primavera, del verano, la higuera comienza a tener fuerza, recibe los nutrientes necesarios. Llega la primavera, llega el canto de los pájaros, aparecen los primeros brotes, y llega el otoño, los frutos, y viene el dueño del campo, el de la viña, y observa en la higuera que hay frutos. Observa en nuestra vida la transformación, el arrepentimiento, el cambio de actitud, el cambio de carácter, el cambio de comportamiento, la santidad, nuestras vestiduras, nuestras ropas. Incluso cambiamos nuestro estilo de vestir, sin derrochar nunca la sensualidad para provocar a unos u otros, viviendo una vida de santidad, compromiso, cuidando nuestras palabras, lo que sale de nuestra boca, no sentándonos en la rueda de los burlones, cuidando nuestros ojos para no ponerlos en lo impuro, cuidando nuestra mente, no adulterando, no fornicando, no entrando en la pornografía, no mintiendo, no robando. Es decir, vivir una vida cristiana, verdadera y genuina, sin hipocresía, sin falsedad, ser un verdadero creyente. Muchos quieren ser evangélicos y muchos son evangélicos, pero el hecho de ser evangélico no significa ser un verdadero creyente en Dios. El hecho de ser evangélico religioso no significa ser novia de Cristo, no significa ser creyente en Dios, hijo de Dios, porque hay muchos evangélicos que irán al infierno con su religión, porque ponen la religión encima del propio Dios y viven una vida de fachada, de hipocresía. Y yo digo, y siempre lo he dicho en Step One, la iglesia evangélica se ha convertido en una gran ramera. ¿Qué significa la palabra ramera? Una gran prostituta. Al igual que otras denominaciones que engañan, como por ejemplo la Iglesia Católica, que durante años, siglos y siglos, engaña a muchos y lleva a muchos al infierno. La iglesia evangélica también se ha convertido en hija de esa gran ramera y se ha convertido en una gran ramera, porque quien va al cielo no es la iglesia evangélica, la católica, X o Y. Quien va al cielo es la novia de Cristo, porque así está en la palabra de Dios. Aquella que no se corrompe con el sistema, aquella que no se corrompe con la religiosidad, aquella que no deja que la religiosidad esté por encima de la propia palabra de Dios, por encima del propio Dios, la que no se corrompe con la política, la que no se vende, la que no se prostituye en las esquinas. La iglesia verdadera defiende los principios de su mentor, defiende los principios de Dios. La iglesia verdadera paga un precio por vivir una vida recta, de santidad y compromiso. Lo que hemos visto en estos últimos días es la hipocresía del sistema religioso, ya sea evangélico, católico, budista, lo que sea, sí lo que sea, porque en la Biblia no se habla de denominaciones, sino de la novia de Cristo. Y la novia de Cristo debe estar comprometida con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que predicamos, es lo que enseñamos. Entonces, cuando entendemos la parábola del viñador, entendemos que debemos cuidar la higuera. Y en nuestra iglesia, como tema principal, la primera predicación es decirles que cuidamos de las vidas, incluso a distancia, a través de los discípulos, a través de las viñas. ¿Qué es un discipulado, Pastor Lucas? Los discipulados tienen lugar una vez a la semana, cuando un líder te llama a través de Meet, mediante una llamada, y ministrará en tu vida.
orará contigo, te enseñará la palabra de Dios, promoverá estudios bíblicos contigo, te dará la oportunidad de confesar tus pecados, de ser tratado en las áreas que más te cuestan. Por ejemplo, un joven que tiene dificultades con la pornografía, siendo yo su líder, le enseñaré, le daré los principios bíblicos, le daré la receta para que no vuelva a caer en la pornografía. Le enseñaré sobre el ayuno, sobre la oración, sobre cómo hacer un devocional. Todo esto se enseña en nuestro discipulado. El objetivo, llevar esa vida al cielo para que tenga la salvación eterna, porque ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un líder acompañará a esa higuera. Tenemos las viñas, que son nuestras comuniones. Ocurre una vez a la semana, donde todos mis discípulos, por ejemplo, nos reunimos a través de Google Meet. Habláramos de los cultos del martes, del sábado, aclaramos dudas y se desarrolla una amistad, una comunión. Además, en nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos una reunión anual. Sí, una reunión anual en la que todos se alojan en tiendas de campaña. ¿Hay desigualdad social? No, todos son iguales, todos están en tiendas de campaña. Nuestra cobertura es el Señor. Allí los pastores, el pastor Chris, la pastora Poliane, los pastores de este ministerio, yo y muchos otros, todos en tiendas de campaña. Una vez al año, personas de Chile, Argentina, Colombia, Paraguay, personas de Francia, Portugal, Estados Unidos, Japón, Arabia, donde quiera que estén nuestros discípulos, nuestros miembros, nos reunimos y allí estamos juntos en la fiesta de los tabernáculos. Muchas alabanzas, ministerios, bailes, juegos, bautismos tienen lugar en este periodo de la fiesta de los tabernáculos. Nuestras cenas también se realizan en vivo. Preparas el pan en tu casa, el jugo de uva, y nosotros traemos una palabra a través de Google Meet y puedes cenar con nosotros por medio de la fe. Aunque estés en tu casa por fe, escuchando la palabra, preparando un jugo de uva, preparando el pan, puedes cenar con nosotros. De esta manera, la persona es instruida a vivir una vida de santidad y compromiso. Enseñamos sobre temas que son objeto de debate y duda en el corazón de muchos, incluso sobre el sábado. ¿Qué creemos? ¿Qué decimos sobre este tema? Sobre los diezmos y las ofrendas. Ayudamos a las viudas, a los huérfanos, hacemos obras sociales, tenemos misiones, pero enseñamos sobre los principios de los diezmos y las ofrendas. Por ejemplo, como primer paso, queremos que reconozcas que somos serios. Para eso se necesita tiempo, escuchar las palabras, nosotros invitamos. Pero si viene un religioso que está acostumbrado a diezmar y ofrendar, pensando que el diezmo le traerá la salvación, ponemos a este religioso en el banco para que entienda que primero, antes de diezmar y ofrendar, hay que reconocer el techo ministerial. Eso lleva tiempo. Queremos tu vida primero en el altar, para cuando llegue el momento de diezmar y ofrendar, sea por reconocimiento, sea por el poder de la palabra de Dios, sea porque has sido motivado por la palabra de Dios, enseñado sobre los principios. Y ahí diezmarás y ofrendarás, no por obligación, mucho menos por miedo o imposición, sino por amor, por reconocimiento. Pero para eso se necesita tiempo sentado escuchando la palabra de Dios. Nuestro enfoque es tu vida en el altar. El diezmo y la ofrenda son consecuencia de la obediencia, pero lo primero es tu vida en el altar. Enseñamos sobre el honor a las autoridades, sobre el principio del honor. Se habla de todo esto y se te enseñará especialmente a ti que te has suscrito aquí en Step One. Así que todos los viernes hablaremos exactamente sobre un tema específico, con el fin de enseñarte cómo funciona esta iglesia. Si vienes por primera vez, quédate con nosotros todos los viernes a las 21 horas. Y allí, en el momento en que te identifiques con cada palabra que se ministra aquí, haz tu registro en el sitio web de nuestra iglesia que está en la descripción de este video y nos pondremos en contacto contigo. Y estoy seguro de que tu vida será transformada como la de cientos de personas que forman parte de nuestro ministerio y tienen hermosos testimonios que contar. Síguenos en las redes sociales. Siga también la lista de reproducción de Step One en el canal de YouTube.
@OCBR, donde hay varios mensajes impartidos por mí y estoy seguro de que se sentirá edificado. Que el Señor bendiga a todos los que han recibido esta palabra. Y te espero el viernes en nuestra macroviña, donde hablaremos sobre el culto de hoy, sobre la visión ministerial, sobre el discipulado, sobre la devoción, sobre la parábola del viñador de una manera más profunda. Allí todos podrán aclarar sus dudas, hacer preguntas y será muy interesante. Así que cuento con ustedes, les invito, vengan con nosotros, suscríbete y participen el próximo viernes en nuestro encuentro semanal a través de Google Meet. Amén. Nos vemos el próximo viernes, pues estaré aquí en Step One a las 21 horas. Un fuerte abrazo a todos y voy a orar para que el Señor nos bendiga. Señor, muchas gracias por este mensaje, gracias por estas orientaciones, gracias Señor por esta palabra. Que el Señor nos guíe, nos fortalezca y nos bendiga. Bendice a todos los que han escuchado y recibido esta palabra, que guarden estas enseñanzas en sus corazones en el nombre de Jesucristo. Amén.